Nací en Estados Unidos, pero la verdad es que toda mi vida he estado acá en México. Sí, mis papás son mexicanos, ellos se van a Estados Unidos para buscar el sueño americano, tener una mejor vida. Yo nazco allá en Estados Unidos, pero en ese trayecto deportan a mi mamá. Entonces mi mamá obviamente nos tuvo que traer a nosotros de vuelta a México. Sí, yo nací en Ciudad Juárez y luego a los 6 meses o al año creo, no sé cuánto tiempo estuve en Juárez, pero me fui al Paso, nada más me crucé la frontera y por el trabajo de mis papás. Nosotros nos criamos en un pueblo que se llama Zacualco de Torres. Está aquí cerca de Guadalajara. Y ahí pasé toda mi infancia. Mi papá se quedó en Estados Unidos trabajando en Sacramento, pues para seguir manteniéndonos acá y mandándonos dinero. Me llevo muy bien con mis compañeros, les ayudo en inglés. Ellos también hablan en inglés conmigo, me preguntan de cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, lo estoy diciendo bien. Y pues así nos llevamos de chistes en inglés también, chistes en español. Entonces, muy divertido, la verdad. Pues sí, los sacrificios fueron muchos. Tuve que dejar a mi familia a una edad muy temprana, como a los 13. Cuando me moví a Dallas, pues estaba muy chavito, no podía vivir solo todavía. Entonces me moví con una familia. Estuve estudiando también ahí en Estados Unidos, iba y venía a Tijuana. Jugaba colegial en Estados Unidos, pero los fines de semana teníamos un equipo que jugábamos en Tijuana. Se hacía también una selección de todos los jugadores de Tijuana para competir ya contra los estados alrededor, ¿no? Que era Tecate, Rosarito. Después el campeón iba a jugar un torneo que se llama Benito Juárez, ya más nacional, ¿no? Contra todos los equipos de México. Y ahí fue donde se me presentó la oportunidad de poder venir aquí a Chivas. Ahí había mucha gente que observaba de varios clubes. Y obviamente pedían los datos y todo eso. Me pidieron los datos, se acercaron, llamaron a mi casa cuando yo regresé. Me hicieron la invitación aquí a Guadalajara, eso fue como en el 2014 más o menos. Y pues mis papás tuvieron el valor, porque la verdad tenía 14 años, estaba chiquito, la verdad es que dejarme venir así era muy difícil. Entonces tuvieron el valor de dejarme venir. De la nada me dijeron de que, pues aguas, que Chivas te está viendo. Y dije, ok. Y luego seguí trabajando, mejorando, enfocándome y luego se acercó otra vez el momento, como 8 meses después me dijeron, te están viendo, ¿eh? Y luego es cuando me vine a Copa Chivas. Entonces, claro que me imagino que me iban a ver ahí. Entonces, así se dio. La verdad es que nos abre el panorama muchísimo, nos da la oportunidad de conocer el mundo, porque es una realidad. Yo obviamente no conocía para nada fuera de México, salvo Estados Unidos, que pues ahí era donde estudiaba. Pero cuando jugaba en Fuerzas Básicas tuve la oportunidad de ir a jugar a Europa, tuve la oportunidad de conocer Holanda, de conocer Italia, cosas que jamás me imaginé que podrían pasar, ¿no? Y después obviamente fuimos creciendo, fuimos mejorando y las cosas fueron cambiando, ¿no? Me dio la oportunidad de jugar en Primera División, de ganar bien y poder ayudar a mi familia, que eso es lo que ahora me tiene muy contento. Si los papás de algún muchacho se fueron a buscar una mejor vida y el muchacho nace allá, pero tiene esas raíces mexicanas y él se siente así, que pueda jugar en Chivas, digo. Creo que es hasta de un halago el saber que naciste en otro país, pero que tienes tus padres mexicanos y que puedes sentirte muy mexicano, eso es algo muy bonito, ¿no? Creo que ese es un detalle muy importante en Chivas y que yo en lo personal me encanta y amo de la institución. ¿Puros mexicanos o solo mexicanos? Con la selección pues obviamente va toda la gente aficionada de
de todo el país y bueno, con Chivas la verdad es que es lo mismo, te llenan el estadio completamente y la verdad es que es algo muy bonito. Me ha tocado vivir la experiencia con la selección y con Chivas y la verdad es que no la hay, no la hay. El que Chivas vaya a Estados Unidos es como si fuera toda la selección. Jugaremos como local, ya sabemos que la gran afición de Chivas está en Estados Unidos y nos persiguen y nos exigen y de todos nos hacen, la verdad, y están ávidos de cosas buenas. En el momento en que me enteré y que soy parte de este proyecto, puedo decirte que es una gran oportunidad, es una oportunidad única que un equipo como el Chivas, que es un hito histórico, pueda tener este tipo de enfrentamientos, no importa si es en la pretemporada o no. Es una oportunidad de enfrentar a grandes adversarios y medirnos en dónde estamos. Eso es para mí vital. Es en la competición donde los equipos se muestran. Hemos tenido 2 partidos anteriores con grandes adversarios sudamericanos y ahora vamos a enfrentar a 3 europeos maravillosos. Creo que México puede mostrar, el equipo está más listo, está mejor preparado en este momento. Sería nuestro tercer partido de pretemporada en un nivel altísimo. Creo que las Chivas tienen que dar una imagen muy buena y creo que está preparado, con un técnico mexicano, por supuesto. También enseñarles a esos equipos que cuando se enfrenten contra un equipo mexicano tienen que respetarlo y que sepan que también hay mucho talento por acá y que obviamente no les va a ser fácil para ellos ganar. Un orgullo, no es cualquier equipo, eso es claro. Entonces siempre hay que entregarse al máximo. Yo no voy a hablar bien de mí, lo que sí creo es que no me da miedo nada. Y creo que tengo un equipo muy fuerte y creo que vamos a dar una pelea muy bonita. Y no quiero hablar del sí se puede, porque cuando hablas del sí se puede es como si te sintieras inferior y no me siento inferior a ninguno de sus adversarios, ni tampoco creo que mi equipo sea inferior.